de mala conexión. No, ya volvió Pau. Hola Pau, bienvenida de nuevo. Buenas, buenas, buenas. Bien, bueno, ya estamos, creo que, bueno, no sé si Laura ya estará. No, esperamos. Ahí yo le dije que ya para conectarnos. Bueno, recordamos que, bueno, somos Sandra y Paola, y que estamos de moderadoras. Esto es una mesa técnica donde vamos a tener la posibilidad de abrir el diálogo, vamos a aprovechar que tenemos a la licenciada Sedán también en esta mesa técnica para que responda cualquier pregunta, cualquier inquietud que haya quedado sobre el tema, y abrir el diálogo entre estudiantes quienes están participando para poder discutir, para poder cada uno quizás también dar su opinión sobre el tema. Sabemos que las realidades, como lo comentaba Laura y lo comentó Sandra también, las realidades latinoamericanas son muy distintas. Nos ha pasado con Sandra que hemos estado dialogando previamente hasta al Congreso y nos hemos encontrado con dos realidades totalmente distintas, ella como estudiante, yo como estudiante de Argentina, ella como estudiante de Guatemala, y también hablando de la profesionalización del trabajador social. Entonces, está bueno que conozcamos, que nos conozcamos y que podamos abrir un debate ante esta temática que consideramos que es muy importante y que es necesario que se visibilice, que se charle, que se dialogue y que se construya, ¿no? Pero previo a este diálogo vamos a comenzar con dos actividades, como dijo Sandra, que teníamos previstas para que ustedes realicen. Ahora Sandra va a pasar a explicar la primera. Y vamos a proyectar también compartir en pantalla. Claro. Bueno, la primera es de Menti. No sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes ya ha tenido el acercamiento con esta herramienta. Es una herramienta bonita porque nos permite analizar en tiempo real sus respuestas. En un momento les vamos a estar compartiendo el link. Ustedes ingresan y ya va a haber un set de 2 preguntas. Vamos a tratar de darles un espacio corto de unos 3 minutos para que podamos responder cada pregunta, porque son preguntas cortas y vamos a tener un acercamiento con esto, ¿verdad? No son preguntas tan complicadas, son solo una técnica, digamos, por decirlo así, rompehielo, para que empecemos de lleno. Esta es la herramienta que se llama Menti. Procedo a compartirles el link en este momento para que yo ya pueda iniciar a compartir mi pantalla para que veamos la respuesta en tiempo real. Bueno, denme un segundito, ahorita se las comparto. Bueno, pueden revisar su chat, acabo de compartir el link para ver si pueden ingresar. Por favor. Recibiendo respuestas, qué alegre, gracias. Yay, ya tenemos 3 personas que se sienten genial. Tenemos una persona que se siente bien. Ya van 4 que se sienten bien con el evento. Ya bien, es el segundo día, no sé si han tenido el chance de participar en el primer día también, pero ayer estuvo bastante creativa la forma, también súper importante todos los temas que se tocaron, las mesas técnicas, la sesión general. Recuérdense que también después de estas mesas técnicas, de las simultáneas, tenemos una ponencia general con el doctor Carlos Montaño, súper importante también. Entonces, se acuerdan que todos estamos invitados. Bueno, ya tenemos 4 que se sienten genial. Vamos a ir viendo a los demás. Vamos a darles un par de minutos más para que vayan respondiendo.
Yay, 5 se sienten geniales. Eso es bueno. Nos alimenta Bueno, para poder seguir haciendo estos espacios, cabal. Bueno, gracias por responder a quienes han respondido, a estas 6 personas que respondieron la mesa. Vamos a pasar a la segunda. En ese mismo link pueden ustedes empezar a responder. La segunda pregunta es, ¿quiere ser parte del proyecto ético-político del trabajo social? Entonces ahí tenemos 2 respuestas, ¿verdad? Como les pueden ver en pantalla, es sí o no lo sé, todavía están inseguros. Ahí en el mismo link pueden empezar a responder la segunda pregunta. Vamos, vamos, chicos, por favor, chicos y chicas. Bueno, no tenemos ninguna respuesta. Yo sí quiero ser parte del proyecto ético-político del trabajo social. ¿Tú, Pau? ¿Tú quieres ser parte del proyecto ético-político? sí, yo respondí y no tomo mi respuesta. Vamos a ver, de repente no. Ahí está. A Sí, es ver. que no se había refrescado. Ah, 7 personas sí quieren ser parte del proyecto. buenísimo. Genial, genial. Es que me acaba de avisar que mi conexión de internet es inestable, entonces de repente por eso, pero bueno. Entonces, Ah, bien. ahorita vamos a la segunda parte. Gracias por responder, Menti. Me parece que sí, que es genial poder tener este acercamiento con los compañeros y con la licenciada para que nos deje un poco más en claro el proceso, ¿verdad? En la siguiente parte que les voy a compartir es un documento, un formulario de Google que va a incluir ciertas preguntas. Las primeras son para conocer pues sus nombres, eh, Correo su, electrónico. correcto, su correo electrónico, su país, y va a tener un Exacto. set de preguntas que ustedes me harían favor de responder. Yo voy a estar proyectando en este momento el formulario porque Las vamos es, a ir leyendo igual. lo vamos a ir leyendo. Pau nos va a hacer favor de irlo leyendo y ya les compartí en el chat para que, para que ustedes puedan tener acceso. En un momento y les empiezo a proyectar el formulario. ¿Les parece? Bueno, ¿no? Bueno, ya estoy compartiendo mi pantalla. Me avisan cuando ya la puedan ver, por favor. Ahí estamos. Dentro del formulario, bueno, ustedes van a tener que colocar su nombre y apellido, su correo electrónico y marcar de qué país son, ¿sí? Posterior a eso, vamos a empezar con algunas preguntas que hemos formulado, que son con múltiple opción, ¿sí? La primera es, el proyecto ético-político del trabajo social es importante porque favorece el desarrollo de la profesionalización, permite el reconocimiento de los profesionales, regula a nuestra profesión, aporta a los avances e investigaciones en el campo profesional y su contexto, avala la organización de los trabajadores sociales en colectivos, colegios, entre otros, genera espacios de desarrollo. Ahí ustedes van a elegir las que crean que corresponden a la pregunta, ¿sí? Original, porque sería cuáles de estas cuestiones son importantes para el proyecto. Continuando con eso, la segunda pregunta refiere a esto que estuvimos dialogando con la licenciada, ¿no? Que es importante a un ente regulador o una ley que regule la actividad profesional. Esta simple respuesta, sí, no sabe o prefiere no contestar. La próxima es, en tu país, ¿hay leyes, colegios o entes que regulen la actividad profesional? Lo mismo. Sí, no sé o prefiero no contestar. Y en caso de que su respuesta haya sido positiva, nos gustaría que ustedes pongan
cuáles son, ¿sí? ¿Qué conocen de estas leyes o de estos colegios? Lo que conozcan, el conocimiento que tengan, bueno, nos responden ahí si hay ley, si hay colegio, si hay algún ente. Bien, continuamos. Posteriormente tenemos la próxima pregunta que ¿cuáles de las siguientes categorías son fundamentales en el proyecto ético-político del trabajo social? Dentro de este listado tenemos a la justicia social, a los derechos humanos, desigualdad, la pobreza, las políticas públicas, el Estado, la población, las leyes, el territorio, la profesionalización, la cuestión social. ¿Sí? Pueden elegir más de uno. Ahí la estamos viendo justo en pantalla. La próxima pregunta. El desarrollo del proyecto ético-político del trabajo social. En el desarrollo, perdón, del proyecto ético-político del trabajo social. ¿Cuáles consideras que son los componentes de mayor relevancia? En este caso, sabemos que todos los componentes que nombramos son importantes, pero quisiéramos que ustedes nos opinen, igual que en la pregunta anterior, ¿cuáles ustedes consideran que son como los más importantes o los más relevantes a la hora del proyecto ético-político? El trabajo colectivo, la heterogeneidad, la proyección de la profesión en conjunto con ONGs y el Estado, la intervención objetiva, la diversidad, el conocimiento de la legislación vigente, el desarrollo de las políticas públicas, otra en caso de que consideren. Bárbaro. No es muy largo el cuestionario, así que cuando estemos ya podemos continuar. Ya tenemos 3 respuestas. Muchas gracias. Bien, Esperamos ya las tenemos 4. respuestas. Ya tenemos 4, justamente. Lo bueno es que es en tiempo real también que los estamos viendo. Y no voy a ver sus respuestas, no voy a mostrar sus respuestas a las demás, solo vamos a ir contando los números de respuestas y pues para que nos va a servir posteriormente para el análisis. También les quiero recordar que tenemos una convocatoria, una revista donde vamos a estar recibiendo sus ensayos, donde vamos a estar recibiendo también artículos que quieran compartir con nosotros de estos 2 días de Congreso Latinoamericano. Entonces, esto también nos va a servir a nosotros para apuntar tanto qué temas deberían de ser reforzados en el futuro, a qué otros congresos y a qué otros temas vamos a poder informarnos posteriormente. Y también de verdad les quiero hacer la invitación de nuevo a que participen en la revista que tenemos planificada, es artículo o relato, y perdón, artículo o ensayo, las cláusulas y las políticas las pueden verificar en el ads, en la página del ads, que en un momento les voy a compartir también yo el link. Y pues solo vamos a esperar un poco, unos 3 minutos más para ver si logramos conciliar más respuestas e iniciamos directamente. Les quiero contar que lo que vamos a hacer es que si ustedes tienen alguna pregunta que plantearle a la licenciada, nos gustaría que fuera con micrófono abierto, si ustedes están de acuerdo. Pero la temática sería que levantáramos la mano. Entonces, quien levante la mano primero, yo voy a estar pendiente de esto. Ustedes van a poder consultar y la licenciada Sedan va a poder responder. Y si no pueden ustedes o no tienen habilitada la opción de micrófono, favor escribirlo en el chat. Yo voy a estar revisando para que tanto Pau como Laura puedan hacer uso de las preguntas, ¿verdad? Gracias. Bien, estamos con 5 respuestas hasta el momento. Bueno, vamos a recordar, sí, Sandra, mientras esperamos que tome alguna respuesta más, que todas estas ponencias quedan en el YouTube de LATS, van a quedar para que las puedan volver a ver, aquellas que no pudieron ver también, por ejemplo, las de ayer, las ponencias que están paralelas a esta que tuvimos nosotros hoy presentes, así que van a estar ahí en la página de YouTube de LATS, ¿sí? Para que ustedes puedan ver. Vamos con 7 respuestas. Bien. Igual, lo mismo para que armemos la charla, como decíamos previamente,
además de las preguntas que le quieran hacer a la licenciada Sedán, también va a estar habilitado, ¿no? Para que podamos discutir, charlar entre nosotros, también como estudiantes, que me parece que es muy importante, como decía Laura en su conversatorio, que desde el desarrollo de quienes estamos estudiando la profesión, nos empecemos a plantear, ¿no? Esto del proyecto ético-político y de todo esto que lleva el proyecto ético-político encima, como dijo Laura, ¿no? Es nuestra profesión, es como uno vea, como uno se quiera visibilizar, como uno entienda la profesión, ¿no? Y que la institución o la institucionalización no sea un límite para nuestro proyecto ético-político. Así que, bien, ahí estamos viendo ya resultados. Claro, vamos a tocar las respuestas sin ver los nombres de quiénes fueron las o los que contestaron. Podemos ver que tenemos un 71.4%, es decir, 5 personas de las 7 respuestas están ubicadas en Guatemala. Muchas gracias, compañeras, por estar en estas ponencias. También tenemos una persona de Honduras, muchas gracias, compañero o compañera, y una persona de Chile, hasta el momento de las preguntas, de las respuestas que llevamos. En la segunda pregunta vemos que el proyecto ético-político del trabajo social es importante porque la de mayor respuesta fue porque favorece el desarrollo de la profesión. Posterior, el de mayor respuesta. Si quieres léelas tú, Pau, porque tengo un poco de problema en mi conexión de internet y no sé si se me va a escuchar vos bien. ir manejando la proyección, yo las voy leyendo. Gracias. La que continúa con mayor votación es que el proyecto ético-político es importante porque aporta a los avances e investigaciones en el campo profesional y su contexto. Esto es muy interesante la respuesta de esta, la verdad. Y bueno, y después están ahí como medios empatados, que avala la organización del trabajo social en colectivos y genera espacios de desarrollo. Y ya quedan para el final las otras dos, que era regula la profesión y permite el reconocimiento. Me parece muy interesante, creo que están conectados obviamente, que favorece el desarrollo de la profesionalización, pero también esto de que aporta a la investigación dentro del campo profesional, ¿no? Continuamos con la pregunta 2. ¿Es importante un ente o ley que regule la actividad profesional? Bueno, el sí, obviamente tiene un 85%, así que, y no sabe, no contesta, ha quedado ahí con uno. Me parece que es súper importante, ¿no? Para la opinión como estudiantes, ¿no? El sí que regule, siendo las realidades, como hablábamos, tan diferentes entre países. Seguimos con la tercera. En tu país hay leyes, colegios o entes que regulen la actividad profesional. Bien, acá tenemos un sí con un 28%, un no con un 28% y un no sé, o prefiero no contestar, con un 43%. En el caso del sí, tenemos que en Guatemala no tenemos ley, sí hay un colegio de TC, colegio de trabajadores, de profesionales del trabajo social en Honduras. Muy bien. Continuamos con la que sigue. Bien, ¿cuáles de las siguientes categorías son fundamentales en el proyecto ético-político del trabajo social? Acá tenemos tanto derechos humanos como políticas públicas, ahí a la cabeza de este listado. Posteriormente, población, y ahí también empatado justicia social y cuestión social. Un poco más alejado está Estado, leyes, territorio, profesionalización y bueno, y desigualdad y pobreza con los menos elegidos. Bien, continuamos. La siguiente pregunta es el desarrollo del proyecto ético-político del trabajo social. ¿Cuál considerás que son los componentes de mayor relevancia? El trabajo colectivo ha sido el que ha triunfado en esta pregunta. Después, el conocimiento de la legislación, que es lo que remarcó la licenciada en su charla, ¿no? Nos dijo que tenemos que conocer nuestras legislaciones, nuestras
nuestros colegios y lo que nos regula. La intervención objetiva, en tercer lugar, y como cuarto lugar tenemos el desarrollo de las políticas públicas, si no me equivoco. Sí. Así que, bueno, interesante que el trabajo colectivo ha tenido la mayor parte de respuestas. Creo que todos los que respondieron trabajo colectivo. Y eso es muy, muy importante. Así que, bueno, muchísimas gracias por responder a todos aquellos que respondieron. Nos sirve un montón a nosotros para también continuar con esta charla, ¿no? Y creo que el conversatorio previo, ¿no?, a esta mesa técnica nos ha abierto la cabeza un poco, nos ha permitido también analizar para poder llegar a, por ejemplo, a responder este cuestionario y analizar y poder hoy estar acá discutiendo esto del proyecto ético-político de los trabajadores sociales. Así que queremos abrir ya nomás la mesa de preguntas, si hay preguntas para la licenciada, o la mesa al diálogo, para que podamos entre todos ir armando un poco la conclusión a este conversatorio del día de la fecha. Quienes quieran Sí, por habilitar favor, su micrófono, levantar la mano, por levantan su favor. manita, por favor. Vamos a tener espacio para 2 preguntas, para posteriormente analizar poco a poco en conjunto con la licenciada el porqué de sus respuestas en el formulario. Entonces, tienen el espacio abierto. Por favor, solo levantar su manita para que se les pueda dar, aperturar su micrófono. Por favor. Adelante, Linda. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Les saluda Linda desde Guatemala. Licenciada Laura, un gusto. Me encantó su disertación, creo que muy atinada cada una de sus reflexiones. Y creo yo que no podemos hablar, ¿verdad?, de un proyecto ético-político del trabajo social sin, como usted mencionaba, ¿verdad?, incluir a la población, a la sociedad, ¿verdad? Entonces, muchas veces creo yo que, bueno, desde las y los estudiantes escuchamos muy poco también del proyecto ético-político, y conforme hemos ido leyendo ahí, como cuando vamos avanzando en la carrera, pensamos que se piensa que el proyecto ético-político es solo del trabajo social, ¿verdad? Pero con la charla que usted dice, ¿cómo cree que podríamos incluir a la sociedad, a la población también en este proyecto en conjunto? ¿Cuál es su opinión? Mira, es muy interesante lo que vos estás planteando y precisamente lo que yo te estaba comentando. Cuando nosotros desde el colectivo profesional planteamos cualquier tipo de intervención, generalmente acá lo planteamos al revés, nos pensamos muy poco como trabajadores sociales, y es más, estamos pensando generalmente en el otro, en el trabajador, con quien nosotros estamos trabajando. Eh, digamos, nos posicionamos mucho en las incumbencias del trabajador social, ¿sí? A ver, ¿cómo te explico? Nosotros estamos pensando en un trabajo social pensado a escala de derechos humanos, y ya con eso estamos abarcando que el trabajo social no puede estar por fuera, que el trabajador social no está ni por fuera del sujeto con el que estamos trabajando, ni el sujeto está por fuera de nosotros. O sea, es como estamos trabajando en una singularidad. Esto yo lo hablaba, somos sujetos históricos y sujetos situados
en algo, o sea, en un contexto complejo, histórico, y por lo tanto no hay proyecto sociopolítico, ético o ideológico que se pueda pensar al margen de ninguna de las dos partes, ¿sí? Ni del profesional ni de la persona con la que nosotros estamos trabajando. Yo cuando hablo de personas estoy hablando tanto de las comunidades, de todo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hablar a escala digamos, no solamente de personas individuales, no me estoy remitiendo a esta, digamos, tan vieja división de individuo, persona, comunidad, que antes, o familia, como a veces estamos hablando, sino de las comunidades mismas, ¿sí? Pero si nosotros tenemos esta mirada de que había salido en esta de las, como las chicas habían planteado, hablar de los derechos humanos, o que no hablaron del territorio, pero que también es importante hablar del territorio, o que muchas veces uno lo llama comunidades, no nos podemos pensar en soledad, o sea, tenemos que pensarnos con el otro. Entonces, en la formación de cualquier proyecto ético, político o ideológico, como yo decía, tenemos que pensarnos, porque en la ideología está incluida la ética. Es imposible pensar cualquier proyecto, cualquier regulación, cualquier ley, sin cualquiera de las dos caras, ¿sí? No sé, Linda, si te estoy respondiendo. Muchas gracias, sí me quedó claro, gracias. Gracias, licenciada. ¿Alguna otra pregunta antes de que pasemos a analizar sus respuestas en el formulario, compañeros y compañeras? Damaris, mucho gusto. Por favor, abre tu micrófono, el espacio es tuyo. Gracias, buenas tardes. Licenciada Laura, como usted había mencionado de que como profesionales tenemos que ir construyendo y reconstruyendo nuestra profesión, asimismo como reivindicándonos, pero en el tema ético-político, ¿qué rol juega el trabajador social? ¿Me podés, qué es lo que me querés decir? Sí, claro. A ver, El espera. rol que juega el trabajador social en el tema ético-político, en la reivindicación de trabajador social y también en la construcción y reconstrucción de nuestra profesión. Sí, vos sabés que, a ver, a ver si es lo que vos me estás preguntando. Es muy interesante, a ver, es importante la reivindicación del trabajador social, porque desde hace mucho tiempo que el trabajo social no ha sido justamente la profesión. Esto tiene que ver con la profesionalización y la jerarquización del trabajo social, ¿sí? En el proyecto ético-político del trabajo social. ¿Sí? Nosotros apuntamos a un proyecto a escala del desarrollo de los derechos humanos, con una jerarquización del trabajo social, ¿sí? Que cualquiera que sea digamos, la inclusión del trabajo social, ya sea en cualquier ámbito que esté, que se jerarquice la profesión. Ya sea por eso mismo, uno cuando piensa en el trabajo social, digamos, como profesión, está hablando de que tiene que capacitarse. Se regula que los centros de capacitación, de formación, tanto pregrado, como los posgrados, sean obviamente certificados, debidamente certificados, porque nadie puede obviamente tener un sello o una tarjeta que diga que sos trabajadora social o no. Y también lo que se trata es de regular que las instituciones o las organizaciones para las que uno trabaje cumplan con lo mínimo indispensable, obviamente, para que el trabajador social
pueda tener un espacio de trabajo que cumpla las condiciones. Nosotros sabemos que hay mucho trabajo social, muchos trabajadores sociales que no están en condiciones laborales regulares, pero es algo que uno tiene que ir trabajando, y como yo ya les dije también, es una lucha colectiva esto. Esto es como Damaris, como yo te decía, nosotros podemos tener o sea, para esto sirve el trabajo colectivo, sentarse y empezar a decir, bueno, ¿cómo está en nuestros países? ¿Cuáles son las condiciones laborales? ¿Y cuál es la jerarquía que tenemos como trabajadores sociales? ¿Y qué es lo que podemos llegar a construir? ¿Y qué espacio queremos llegar a ocupar dentro de la sociedad? ¿Sí? Esto es una cuestión que, por eso yo les decía, empezar a decir empezar a reconocer que ocupamos un lugar de poder y un lugar político dentro de la arena de lo social, porque si no nos reconocemos como tal, no podemos pedir condiciones dignas de trabajo, ¿sí? Y con esto nos vamos a ganar, obviamente, algunos oponentes, pero también vamos a ganar espacios. El que no lucha por su espacio, tenemos perdido, o sea, tenemos perdido todo. Pero bueno, esto es una cuestión que hay que pelearla. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley y en esa ley dice que tanto en las empresas como privadas, las empresas, tanto en el ámbito público como en el privado, inclusive las empresas tienen que bregar por la salud mental de los trabajadores sociales. Yo no lo sé si todos los trabajadores sociales de la República Argentina lo saben, ¿sí? Entonces, estas cuestiones, como yo les decía, hay que ir conociendo qué es lo que, digamos, Argentina tiene una ley, gracias a Dios se pudo en un marco de un Estado de Derecho democrático conseguir esto. Pero bueno, los trabajadores sociales nos sentamos a discutir esto en todas las jurisdicciones. ¿Lo hacemos? Yo creo que no. Entonces, bueno, también esta es una cuestión de actitud, es una cuestión también de ir enseñando estas cuestiones, ¿sí? De ir enseñando y de enseñándonos a nosotros mismos y de nosotros mismos aprender, porque yo como trabajadora social tampoco me siento con mis colegas a decir, bueno, en este punto también nos está faltando esto, ¿qué podemos hacer esto? Y muchas veces cuando nosotros hacemos muchos ejercicios con las chicas y vamos y preguntamos a los trabajadores sociales si conocen las reglamentaciones del trabajo social, no las desconocen totalmente, y más allá de que tenemos reglamentación, ¿sí? Te contesté la pregunta, no sé si por ahí va más o menos lo que me decía. Sí, perfecto, gracias. Gracias, Damaris. Muchas gracias por sus preguntas y licenciada por sus respuestas. En este momento voy a volver a compartir mi pantalla para que vayamos analizando las 5 preguntas que tenemos y que usted también desde su perspectiva pues nos pueda aportar qué opina de lo que cada uno de nuestros compañeros y futuros colegas pues contestó, ¿verdad? En la primera tenemos que el proyecto ético político del trabajo social es importante porque ya teniendo 8 respuestas pues sigue siendo la de mayor, la del acercamiento mayor es que dice que favorece el desarrollo de la profesión. Entonces, ¿usted qué considera? Sí, totalmente. Es que favorece el desarrollo de la profesión, siempre que trabajemos en estas cuestiones, como yo les decía, trabajar, pensar en cualquier situación, en cualquier proyecto ético político, o sea, por eso yo lo ponía entre preguntas, como yo le decía a ustedes, que no es como algo acabado, sino que ir repensando las nociones, favorece el desarrollo profesional, porque en realidad hay que pensarnos como qué profesión queremos y qué profesionales queremos ser nosotros, así que sin duda favorece el desarrollo de la profesión. Muchas gracias. También tenemos una respuesta en que permite el reconocimiento de los profesionales y de la labor que realizan dentro de los espacios donde se desarrollan, ¿verdad? También que regula la profesión, que aporta a los avances de investigaciones, que avala la organización de los trabajadores y trabajadoras sociales y que genera espacios de desarrollo entre la misma profesión. Sí, yo acá le quería aportar esto que era interesante, que vieron que ustedes acá les había parecido
como esto del aporte a los avances de la investigación, es muy interesante porque es una de las nociones que yo no me acuerdo si las había planteado, pero que el trabajo social, una de las cuestiones que se está planteando también últimamente, que lo deben haber visto también en la mesa de el trabajo social como ciencia, que una de las cuestiones de la modernidad era también esto de la dualidad y de querer encajar como una cuestión, si nosotros nos paramos en como querer pararnos como ciencia, no estamos produciendo conocimiento nosotros desde el trabajo social. Y también es una cuestión que tenemos que ver, y esto es muy acertado lo que pusieron los compañeros, porque nosotros desde el trabajo social podemos ir generando conocimiento que es conocimiento propio del trabajo social y propio de nuestras prácticas, y dejar de separar la práctica de la teoría y no pensar en esto como un laboratorio, y entender de que podemos, que no somos ni tampoco abogados, no somos psicólogos y no somos cualquier otra profesión, sino que también podemos ir tomando aportes, pero poder producir nuestras propias voces, que eso es importante y nos va profesionalizando, y eso nos va jerarquizando como trabajadores sociales y nos va creando un espacio dentro de las instituciones y también en los equipos donde vamos trabajando, ¿sí? Y nos va diferenciando, que es un poco que tiene que ver con los espacios de poder que nosotros vamos construyendo, y que es un poco lo que hoy a los chicos les está preocupando, ¿no? ¿Qué es lo que nos diferencia? Y sí, también la construcción del conocimiento, pero apartado un poco, ¿no? De este conocimiento de creer que solamente la ciencia moderna es la que puede producir conocimiento, ¿no? El trabajador social también produce conocimiento, y produce un conocimiento muy rico porque es parte de la vida cotidiana de los sujetos. ¿Y quién va al campo? ¿Quién va, digamos, a territorio? Por eso yo decía, esta noción de territorio es muy importante. ¿Quién va al territorio de las personas? ¿Quién está en la primera línea de la pobreza? ¿Quién está con las personas? ¿Quién está en el diálogo con la vida cotidiana? Que es otro de los aspectos que no se ha trabajado, pero es muy importante. Los trabajadores sociales. Entonces esto es algo, chicos, que tienen que tener muy en cuenta. ¿Quién está en el día a día y quién es el que genera empatía con ellos y que se mete en la vida cotidiana de los sujetos? Nosotros. O sea, ¿me entienden? Nosotros vamos y no solamente los observamos como un objeto de conocimiento, sino que podemos trabajar con la subjetividad, lo vemos como una cuestión singular, pero en una totalidad, ¿sí? Esto que nos quede claro, y que es muy interesante comenzar a verlo, para no vernos como separados, o sea, la teoría de la academia y de la posibilidad de generar investigaciones dentro del campo de lo social, ¿sí? Gracias, licenciada. Interesante. En la pregunta en donde indicamos que sí es importante que exista un ente o una ley que regule la actividad profesional, pues 7 de las 8 personas respondieron que sí, y una persona respondió que no sabe o que prefiere no responder. ¿Qué criterio le da? ¿Usted considera que es importante que exista una reglamentación o una regulación de la actividad profesional? Sí, yo considero que sí, que tiene que existir, pero por el mismo hecho de que tiene que haber participación colectiva en todos en todo o sea, mientras exista participación colectiva, tiene que haber, porque tiene que haber corporaciones, o sea, estos entes paraestatales, que son las asociaciones de colectivos de trabajadores sociales, son muy interesantes. Y una de las cuestiones por las cuales en los países latinoamericanos no existen ni reglamentaciones ni colegios de trabajo sociales fueron porque una de las cuestiones que el neoliberalismo quiso fue deshacer estas cuestiones corporativas, y es lo que ustedes tienen que empezar a luchar, es por generar nuevos movimientos, y esto está y es muy importante que nosotros comencemos a pensar estas cuestiones, chicos. Yo ya me había olvidado, pero esto es muy importante. Los colegios de trabajadores sociales, los movimientos como ustedes, que son autoconvocados, son todos entes
acompañan al Estado, ¿sí? Pero a los estados democráticos y que tienen otro tipo de mirada y que obviamente están en contra de esta lógica de mercado, de lo neoliberal, y que van construyendo obviamente sinergias que están opuestas a todo lo que no quiera, a lo que se resiste, a lo conservador, que se resiste a lo conservador. Entonces es interesante, por eso no existen en muchos países, no existen leyes, no existen reformas de ciertas cosas, y se están quedando, bueno, y estamos en esto, ¿no? De que no hay pero bueno, no hay que tener miedo a que tenemos que empezar a sentarnos, empezar a ver en qué condiciones estamos, y que bueno, y que precisamente por estas cuestiones de hablar de política, que no es lo mismo que cuestiones partidarias, pero también para llegar a tener una ley tenemos que saber que debemos llegar a un parlamento, ¿sí? Llegar a un parlamento, sentarnos con las personas de los parlamentos, charlar y decirle de la importancia que es para nosotros que cada país rija una sola ley de trabajo social, o la importancia del trabajador social en cada país, ¿sí? Bárbaro. Bueno, voy a continuar yo leyendo. La siguiente es, en tu país hay leyes, colegios o entes que regulan la actividad profesional. Tenemos 3 respuestas por el no, después tenemos 3 respuestas por el sí, perdón, por el no sabe, no o prefiere no responder, y 2 respuestas por el sí. Acá por ahí me gustaría también, además de que analicemos la pregunta y las respuestas, quizás esto que vos planteabas, Laura, de conocer, ¿no?, las legislaciones, y en esto de conocer la legislación o los entes reguladores de los trabajadores sociales, también la importancia, por ahí saber tu opinión de la importancia que nosotros como estudiantes ya dentro de la carrera, ¿no?, conozcamos esa legislación y estos entes reguladores. Yo, desde Argentina, estudiante de la UMPA, puedo decir que nosotros sí, en diferentes asignaturas de la carrera, vamos viendo la legislación, vamos conociendo, vamos, como dijo Laura, vamos hablando con trabajadores sociales, vamos conociendo la realidad de los mismos y de la colegiatura. Pero, dada también algunas respuestas de esta pregunta, me parece que está bueno esto de plantearlo a nosotros como estudiantes, plantearlo a nosotros y planteárselo a Laura, si es importante el conocimiento de lo mismo dentro de la carrera. Sí, yo lo que, bueno, te digo lo mismo que te decía, es importante el conocimiento de la ley, es importante, o sea, de las leyes que existen o de lo que haya en cada país, es importante conocer. Y otra cosa de lo que yo no había hablado, que es importante como trabajadores sociales, que no solamente, que esto viene a colación de una de las preguntas que me había hecho una de las chicas, es importante conocer las leyes también de los ciudadanos, ¿sí? O de los sujetos con los cuales trabajamos, porque la cuestión social es cada vez más compleja y, por ejemplo, si yo trabajo con niñez, debo de conocer también la legislación de niñez. Si trabajo con la mujer, debo conocer la legislación de la mujer, las intervenciones, cómo se interviene, o sea, estas dos cuestiones, porque estamos como en el proyecto ético-político, me parece que Linda me había hablado de esto, ¿no? En el proyecto ético-político no solamente estamos hablando de las incumbencias de los trabajadores sociales, o nos jerarquizamos también, no solamente por conocer nuestras incumbencias o por saber cuáles son las cuestiones que atañen al trabajador social, sino también al otro. Entonces también es una cuestión de también conocer cuáles son las legislaciones que están vigentes en los países nuestros, ¿sí? En los países de cada uno respecto a la otra persona con la que actuamos, porque si no lo sabemos, también no vamos a saber cómo proceder cuando estamos actuando con el otro. También quería... eso es importante, que la formación también empecemos a trabajar un poquito más, o sea, como en conjunto, ¿no? De las dos cosas. Como para, digamos, porque Paola acá en eso ya fue clara. Bien.
Bárbaro. Continuamos. Bárbaro la aclaración que hiciste de conocer la legislación de la población. Porque también a veces pasa esto que desconocemos y después nos damos con situaciones que no sabemos cómo manejarlos porque justamente desconocemos las legislaciones o los entes que trabajan. Continuamos con la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles de las siguientes categorías son fundamentales en el proyecto ético-político del trabajo social? Y acá la que salió como triunfante es que contestaron los 8 contestaron en los 8 la misma, es políticas públicas como categoría fundamental. Y la que le sigue en respuestas, que tiene 7 respuestas, es derechos humanos y población. Bueno, más o menos como para analizar políticas públicas, población y derechos humanos. Seguimos más o menos en el mismo hilo. En la misma línea, sí. Sí, porque las políticas públicas tienen que ver con las incumbencias que tiene propias del trabajo social, que muchas veces están ligadas a cuál es la función del trabajo social, o sea, de los trabajadores sociales. Y no solamente, bueno, en este caso yo quería decir que no solamente vernos como meros ejecutores de las políticas públicas, sino como la posibilidad de ir generando proyectos desde abajo. Por esto del proyecto ético-político se supone que es una construcción colectiva y esto mismo lo hacemos nosotros en el terreno. Yo siempre le digo a las chicas, cuando una persona nos solicita algo, más allá de que nosotros estemos en un espacio de asistencia, es un espacio para la construcción o para poder observar y tener la suficientemente capacidad de ver qué está solicitando esta persona más allá de lo que nos solicite, de lo que está del emergente, ¿sí? Muchas veces puede estar por una bolsa de alimentos, pero esa persona quizás en el fondo, esta es una punta de un iceberg que muchas veces hay otras cuestiones sobre las que podemos trabajar. Entonces eso es el espacio quizás de libertad o el espacio de la posibilidad de emancipación de esa persona, ¿sí? Porque quizás muchas veces esta persona no está padeciendo solamente de una necesidad material, sí está padeciendo de necesidades que tienen que ver con el maltrato, que tienen que ver con el abuso sexual o con cuestiones de alcoholismo, con cuestiones que van más allá y nosotras no las estamos viendo, sino solamente nos atamos a una demanda explícita. Entonces estas son cuestiones que tiene que ver un poco con esta de las herramientas que tenemos que ir construyendo en los espacios de intervención. Por eso me parece que es muy importante el análisis de todas las políticas públicas, no solamente como la implementación, como una caja de herramientas, sino como una caja de herramientas a crear, ¿sí? A crear y a poder posicionarnos como nosotros, creadores de nuevas estrategias a partir del espacio en donde estemos. ¿Sí? Que todo sea una oportunidad de tener un ojo bastante avispado, ser alerta, como yo le digo a las chicas siempre a mis alumnas, estar alertas a todo el contexto, ¿sí? Porque me parece que todo es posible para el trabajador social y creo que es una oportunidad. Y creo que son las más grandes satisfacciones que nos llevamos, porque quizás estamos en un lugar que nos parece que estamos haciendo algo muy pequeño y creo que por ahí podemos, a veces simplemente con una orientación o quizás estamos articulando con otro trabajador social y salen grandes resultados. Así que me parece que en esto hay que tener muchas cuestiones mucha atención, empezar a trabajar mucho esta cuestión de la cohesión social, la participación, la alianza con el otro trabajador social, saber quién es el otro trabajador social, qué está trabajando, qué recursos tiene,
empezar a conocer mucho para poder trabajar con el otro colega también es muy importante y muy interesante, ¿sí? Sobre todo cuando los recursos no son tantos, porque muchas veces estamos en contextos, acuérdense, estamos en medio de una pandemia que nos afectó a todos, y los que están estudiando socialmente y económicamente los contextos sociales dicen que vamos a tener bolsones de pobreza muy importantes, y quizás sean situaciones muy parecidas a cuando fue la caída de la bolsa de Wall Street. O sea, hay que tener muchas previsiones en estas cuestiones, entonces hay muchos análisis que tenemos que empezar a tener y ver, y también que por ahí había visto el Estado, no olvidarnos del Estado, que el Estado siempre es presente y está presente en todos lados, y no confundir al Estado con una cuestión de que el Estado siempre está, nunca se retiró, ¿sí? Y siempre acudimos al Estado. Entonces, la lógica del mercado siempre nos hace ver al Estado como un gran demonio, pero en realidad el Estado siempre está y el Estado hace lo que puede. Y acá en las situaciones de pandemia nos hemos demostrado que el Estado es el que ha respondido de la mejor manera, por lo menos en muchos de los países de Latinoamérica, y ha respondido como ha podido, con las mejores estrategias. Para poder dar frente, y fueron los trabajadores sociales, gracias a Dios, quienes se han puesto en la primera línea, como yo he dicho, para dar resultados. Tenemos muchos ejemplos de trabajadores sociales que se han puesto a trabajar y han creado estrategias porque lo social, digamos, han creado estrategias maravillosas, y porque lo social no tiene nada que ver, digamos, porque lo sanitario, o sea, un problema que fue sanitario es más que, no es más que un problema social, ¿sí? Que genera problemas sociales. O sea, no podemos escindirlo, o sea, las problemáticas son complejas, y el trabajo social está en todo. Bien, y vamos dando ya el cierre al análisis del cuestionario. La última pregunta es: en el desarrollo del proyecto ético-político del trabajo social, ¿cuáles considerás que son los componentes de mayor relevancia? 8 participantes respondieron el trabajo colectivo. Después tenemos otra respuesta que dice conocimiento de la legislación, con 6, y con 5, intervención objetiva. Sí, ahí estamos con esas. Bien, en este caso el trabajo colectivo ha sido el elegido por todos. Tal cual. No hay posibilidad de un trabajo social en soledad, el trabajo social se hace colectivamente. Ya entendemos que el trabajo social es parte de lo social, digamos, lo social no se puede pensar por fuera o sea, vivimos en una sociedad, somos parte de esta complejidad, somos parte somos sujetos sociales todos, hay miles de teorías, pero tenemos que escribir a las teorías que nos permitan mirar críticamente la sociedad, y debemos comenzar a mirarnos desde abajo, con una mirada histórica, con una mirada latinoamericana, de reconstruir nuestra historia, que no sea patriarcal, por supuesto, que no sea eurocentrista, porque no somos europeos, nos tenemos que reconocer en reconocer nuestras raíces, porque somos latinoamericanos, ¿sí? Así que yo creo que es esto, el desafío, como yo les decía, de destapar nuestras ollas, de empezar a mirar qué es lo que nos fueron proponiendo a lo largo de nuestra formación cada uno de los profesores, ¿sí? Cada una de las formaciones de las materias que tuvieron todos ustedes, porque es muy importante, porque muchas veces nosotros en las carreras, cuando vamos analizando con las chicas, también vamos viendo cómo encontramos ciertas contradicciones entre un profesor, otro, o cómo van viendo algunos conceptos u otros de los profesores, y bueno, y vamos mechando, y vamos viendo qué es lo que nos sirve, qué
que no para la mirada que vamos construyendo. Y bueno, chicos, esto es una cuestión de construir para lo que necesitamos. Necesitamos una mirada de avanzada, pero avanzada no en el sentido tecnológico que nos están que brinda, o sea, que el mercado nos está vendiendo, sino una mirada avanzada en el sentido de poder dar respuesta a las personas con las que estamos trabajando y con la carrera que nosotros elegimos, por supuesto. ¿Sí? Muchísimas gracias a los compañeros y compañeras, también a la licenciada Laura Sedán. Entonces, para hacer hincapié en lo que acabamos de mencionar, un pequeño resumen. Sí es necesaria la existencia de una legislación dentro del proyecto ético-político del trabajo social, pero que esta misma sea una legislación construida colectivamente y que vaya de la mano de las necesidades del área donde estamos interviniendo e incluso de las mismas reglas o reglamentaciones o leyes que cada grupo en donde nos estemos desarrollando también estén compenetradas o de la mano con lo que nuestra legislación como trabajadores sociales necesitemos o presentemos, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala, creo yo que desde la perspectiva de los que somos guatemaltecos y estamos en la llamada, es súper importante también empezar a organizarnos, a exigir y a proponer la creación de un colegio de trabajadores sociales para nosotros, ya que nosotros no tenemos uno, nos colegiamos en un colegio de humanidades, sin que haya una especificación, ¿verdad? No tenemos legislación, entonces a los demás compañeros que están dentro de la sesión y que no son guatemaltecos ni argentinos y que en sus países tampoco hay legislación o colegio, pues les invitamos a hacer esta reflexión entre ustedes, entre sus catedráticos y mentores y sus demás compañeros y compañeras para ver la propuesta desde las bancas del estudiante para que en el futuro tengamos el acceso todos a una legislación que tanto nos regule como nos proteja como trabajadores, ¿verdad? Y también el uso y la secuencia de todo el tiempo de los derechos humanos que regulen nuestro quehacer profesional, ¿verdad? Tener esos conocimientos bien cimentados, irnos desenvolviendo, desarrollando cada día en nuestra profesión. Es importante la actualización del profesional, que entendamos que vamos a ir a convivir a diferentes contextos que probablemente no vaya a ser el nuestro, pero que vamos a tener esta posibilidad de adaptarnos al cambio y que vamos a responder de acuerdo a las necesidades de las personas, de los sujetos con los que estamos trabajando, ¿verdad? Nada más que agregar, solo le quiero contar que Paola Torres, licenciada, le envía saludos. Dice Laura, saludos desde la alumna UMPA Huaco. Pues de mi parte en este momento damos cierre a nuestra mesa técnica. Solo los quiero invitar muy amablemente a que participen en el siguiente proyecto que les estamos presentando. Es la última ya del día de hoy. Tenemos al doctor Carlos Montaño en una presentación que se llama Trabajo Social Crítico, en donde es una sesión masiva a las 3 de la tarde, o sea, ahorita en unos minutos. Los esperamos y muchísimas gracias a los compañeros, compañeras, a la licenciada Sedán, a Paola por su ayuda. Muchísimas gracias, Pao. Es un verdadero placer haber compartido este espacio con ustedes y nos quedamos con un gran sabor de boca, con mucha reflexión para los profesionales que ya somos profesionales y quienes todavía no lo somos. Pues creo yo que es esta la invitación a la reflexión, ¿verdad? Muchas gracias.